Y también les pido que abran sus Biblias en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo número 3. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Del 8 al 13. La palabra del Señor dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean probados primero, y entonces, si son irreprensibles, sirvan como diáconos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra, sabiendo, Señor, que en ella está tu sabiduría. Estuvo, Señor, en ti el dar diáconos a la iglesia, y también en ti, Señor, el decirnos cómo deben ser esos diáconos. Así que, Señor, pedimos tu ayuda en la exposición de tu palabra, para que podamos comprender mejor, Señor, cómo son aquellos que tú quieres para que te sirvan en este oficio. Y tu iglesia, Señor, entonces, esté bien servida de oficiales que les guíen, que les cuiden. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Una iglesia sin líderes que sean santos, sin líderes conforme a la palabra de Dios, es una iglesia que está en peligro. Una iglesia sin líderes santos es una iglesia que está en peligro. Una iglesia que no entrena a sus miembros para ser santos es una iglesia infiel, porque se está poniendo a sí misma en este gran peligro. Una iglesia sin oficiales santos, sin un liderazgo santo, está en peligro de transformarse en una iglesia donde no hay orden, en una iglesia donde no hay paz, en una iglesia donde no hay cuidado, finalmente en una iglesia que se divide. Lo vimos la semana pasada, cuando hablamos acerca de la importancia del diácono. Y vimos cómo por el mal o por la falta de cuidado que había al no haber diáconos, ya había cierta división. Algunos acusaban de que sus viudas no estaban siendo cuidadas por la iglesia y había que hacer algo. Si queremos entonces proteger a nuestra iglesia de estos peligros, si queremos ser fieles, si queremos protegernos de las divisiones, debemos buscar, preparar y elegir a oficiales que sean santos. A oficiales que sean realmente separados y que tengan los dones dados por Dios para cumplir este oficio. Esta tarea que, como lo decíamos la semana pasada, es muy importante para que dejemos de realizarla.
si queremos estar no libres, pero quizás correr menos peligro, debemos elegir, en este caso, a los diáconos conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan esta frase? Conforme al corazón de Dios. Esta frase es una frase que la Escritura va a aplicar al rey David. Cuando el profeta llegó a buscar al rey, el padre de David presentó a sus hermanos, a los más grandes, a los más fuertes, como se suponía que tenía que ser un rey. David no era así. David, al parecer, era más pequeño, era más flaco. No era un hombre que a la vista se pudiera decir, este sí es nuestro rey poderoso. No era un rey conforme entonces al corazón de los hombres, pero sí era un rey conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir con el carácter que Dios quería de el que sería el rey de su pueblo. Debemos elegir entonces, hermanos diáconos, que tengan un carácter especial, que tengan un carácter específico. ¿Y cómo vamos a poder conocer ese carácter? En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos va a dar algunas características o requisitos de un hombre que tiene el carácter que Dios quiere. Entonces vamos a ver cada uno de estos requisitos para que nosotros podamos, como lo decíamos la semana pasada, pensar, orar y decidir con sabiduría por quién vamos a estar votando la próxima semana para ser diáconos en nuestra iglesia. Nos dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. La primera característica que nos da entonces es la honestidad. Y aquí nosotros tenemos un primer problema de traducción, porque la segunda característica va a decir que sea un hombre sin doblez de palabra, que parece que eso es mejor entendido como deshonesto. Que, no dice, que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. La primera palabra, que aquí es traducida como honesto, o sea, sin duda tiene la característica de la honestidad, pero hoy más bien nos habla acerca de la seriedad, de la gravedad de una persona. Cuando nosotros hablamos de una persona grave, generalmente decimos alguien que es fome o alguien que considera todo como muy importante. No se pueden hacer chistes porque esa persona es muy grave. Bueno, es de ese sentido, aunque no en la misma intensidad, es que el apóstol Pablo está hablando aquí en la primera característica, que sea un hombre serio. Un hombre que no se toma las cosas para la chacota, para el chiste. Un hombre que considera las cosas, y aquí está hablando específicamente de las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, como algo sumamente serio en su vida. Este es un hombre que respeta, es un hombre digno, es un hombre que es respetado. Es lo opuesto a ser frívolo. Entonces, la primera característica de un diácono es que es alguien que se toma las cosas de Dios en serio. Cuando Idelette, la esposa de Calvino, murió, ella ya tenía hijos antes de su matrimonio con Calvino,
Calvino le dice, no te preocupes por tus hijos, yo los voy a cuidar. Y ella les dice, yo no tengo esa preocupación, porque yo sé que ellos son de Cristo. Y todo aquello que es de Cristo, tú lo cuidarás con gran esmero. Así debe ser el diácono de la iglesia. Debe ser alguien que se preocupa y que es serio en las cosas de Cristo. Que no las va a tomar con liviandad. Que va a cumplir con su tarea de forma seria. En segundo lugar, va a decir que debe ser un hombre, una persona sin doblez de palabra. Sin doblez de palabra. Originalmente dice sin doblez de lengua. No está hablando aquí de una dificultad de hablar, no tartamudo o algo así, sino que más bien es alguien que habla de forma deshonesta, que dice sí, aunque no está seguro, que dice sí, aunque no tenga la intención de cumplir. Es aquel que dice sí, mirándote a ti, pero cuando da la espalda dice otra cosa. El apóstol dice que debe tener una sola lengua, una sola palabra. Que tu sí sea sí, dice la Escritura, y que tu no sea no. Que sea capaz de decir lo que piensa siempre. Esto quiere decir, no que una persona deslenguada, pero la persona deslenguada también dice lo que piensa siempre. Y ese es su gran problema, que no es capaz de medir sus palabras, que no es capaz de filtrar sus palabras. Pero este hombre, sin doblez de palabra, es alguien que habla con honestidad, que tiene verdad en la punta de su lengua. Es decir, que no es un mentiroso, que es responsable y que une a sus dichos sus actos. Porque recuerden que el diácono es un hombre de acción. El diácono no es el hombre del escritorio. El diácono es un hombre de acción. El que va a ver una necesidad y va a ir para ayudar, para suplir a esa persona que está necesitando. Entonces no puede ver a la viuda y decirle, voy a ir mañana a su casa a ayudarla. Y no va mañana, y no va pasado mañana, y no va durante toda la semana. El diácono es un hombre que cuando habla, cumple. Obviamente estas características no son características súper especiales de los diáconos. De cierta forma, todas estas características deben ser características de todos los creyentes. Y entonces cuando Pablo va a decir que estos son requisitos para los diáconos, está diciendo que sean hombres que se caracterizan, que se destacan, porque tienen y cumplen con estos requisitos. En tercer lugar, va a decir que no sea dado al mucho vino. Ojo, que nos dice aquí que no beba vino. Porque en la Escritura nos va a decir que el beber vino es algo bueno. Es algo de lo cual nosotros podemos y debemos estar agradecidos a Dios. El vino alegra el corazón del hombre. Pero el vino tiene una característica que es buena. El vino nos pone contentos. Este es parte de su efecto intoxicante. De por sí el vino nos pone contentos. Pero cuando es usado, cuando se abusa, cuando es usado en exceso, nos suelta la lengua, suelta nuestros pensamientos, no filtramos.
y entonces nos pone en condiciones de caer en otros pecados. Es interesante esto porque en la descripción de los pecados que va a usar el Catecismo Mayor, varias veces va a mencionar el uso del vino como una característica o como, va a decir, por ejemplo, quebramos el pecado de no cometer adulterio bebiendo mucho vino. Y dice, ¿cómo qué? Sí, porque si nos damos cuenta, las personas cuando se emborrachan tienen menos filtros y entonces tienen más posibilidades de cometer adulterio. Bien, por esto nos va a decir que el hombre o que el diácono no debe ser dado al mucho vino. No debe ser alguien que se caracteriza por beber mucho. No debe ser alguien que tiene un testimonio o que es conocido por ser un borracho. Obviamente, un borracho es vulnerable a las tentaciones. Un borracho raramente cuida bien de lo que tiene. Mucho menos cuida de la propiedad de los demás. Una persona borracha difícilmente surge, difícilmente cuida. Mientras más, no quiero usar la palabra adicto porque lo relacionamos con enfermedad, pero mientras más esclavo es de su pecado, es menos compatible con el oficio y con el cuidar de los demás. Generalmente el borracho se cuida de sí mismo. Es por eso que quizás una vez a la semana llega alguien a la puerta, a la suya, yo creo, a la mía también, con un fuerte olor a alcohol y le pide plata para comprarse un pancito. O muchas veces llega uno que no sé si será, podemos decir que es más honesto o más sinvergüenza, que le pide plata directamente para el copete, para el alcohol. Yo no le voy a mentir. Como si en decirnos eso tuviera algún mérito. Aquel que es dado al mucho vino, difícilmente cuida ni de él ni de los demás. También nos dice que no es codicioso de ganancias deshonestas. Generalmente se interpreta este versículo como alguien que le gusta el dinero. Pero el querer dinero y tener dinero no es un pecado en sí mismo. Querer tener ganancias no es un pecado. Hacerlo de forma deshonesta, ahí está el pecado. Entonces, alguien que busca el dinero de forma deshonesta no puede ser un diácono. ¿Por qué? Porque el que busca el dinero de forma deshonesta va a recurrir siempre a los medios fáciles de obtener el dinero. Y el diácono, una de las cosas que hace es cuidar el dinero de la iglesia. Cuidar las cosas materiales de la iglesia. Llevar dinero a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a aquellos que lo necesitan. Y el robar a las viudas, a los huérfanos, quizás sea una de las peores formas de robo. Cuando colocamos a un hombre deseoso de ganancias deshonestas a cuidar de las cosas materiales de la iglesia, estamos poniendo, como el dicho, al gato a cuidar de la carnicería. Luego dice el versículo 9, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia.
¿Qué significa tener el misterio de la fe? El misterio, hablar en misterios, cosas misteriosas, generalmente es hablar cosas ocultas. Está asociado muchas veces al esoterismo. Pero en la Escritura, la palabra misterio generalmente se refiere a cosas que no eran conocidas anteriormente, pero que luego son reveladas. Como por ejemplo el amor de Dios por los gentiles. Ese era un misterio, porque en el Antiguo Testamento el amor de Dios era mostrado casi exclusivamente a Israel. Había excepciones, obviamente las naciones siempre estaban incluidas dentro de la voluntad de Dios. Los extranjeros podían ser incluidos dentro del plan de Dios, pero eran excepciones. Pero ahora cuando el Señor Jesucristo viene, los israelitas no lo reciben. Dice que todos, entonces, el mundo es el objetivo del amor de Dios. Ese era un misterio anteriormente, pero que luego es conocido. Si vemos el versículo 16, un texto que mencionamos en la clase la semana pasada, dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la fe que debe tener el diácono. Es decir, aunque es un hombre de acción, aunque no tiene el rol, la tarea de enseñar, por lo menos no públicamente como el pastor, debe ser un hombre de fe y un hombre que conoce la palabra de Dios. Un hombre que conoce y que tiene en buena conciencia el misterio, la palabra de Dios misma. Es decir, son hombres que tienen que conocer la palabra de Dios. Sean buenos conociendo la palabra de Dios. Quizás podríamos decir que conozcan teología, es decir, que interpretan bien la palabra de Dios. Y podríamos preguntarnos, bueno, si son hombres que están más bien relacionados con las necesidades materiales y físicas de la iglesia, ¿por qué? Tienen que también ser hombres que conocen de la palabra y de una correcta interpretación de ella. Porque como decíamos en la mañana en nuestra clase, las cosas prácticas siempre están basadas en las cosas teóricas. En realidad la práctica es la práctica de la teoría. La práctica en sí misma no existe. Inclusive lo que nosotros llamamos pecado siempre va a tener un correspondiente de un entendimiento de algún mandamiento. Además, el trabajo del diácono siempre va a estar guiado y afectado por la teología cristiana, por lo que Dios manda. Como les decía la semana pasada, no necesitamos un... ¿cómo se llaman los que estudian trabajo social? Un asistente social, un trabajador social. No necesitamos un asistente social. No necesitamos un sociólogo, un antropólogo. Necesitamos un hombre guiado por Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que guiado por el Espíritu Santo de Dios, él pueda tomar las mejores decisiones en el cuidado de aquellos que necesitan en la iglesia. Si su trabajo es guiado, es liderado por los estudios sociales, finalmente su trabajo no será un trabajo cristiano. No será un trabajo de la iglesia. No estará guiado por Dios. Además, el diácono va a ser alguien que va a estar en continuo contacto con las personas de la iglesia, con el pobre, con el necesitado. Y va a tener que traer palabras para el pobre y para el necesitado, no solamente una caja de mercadería, sino que va a tener que traer también la palabra de consuelo,
acerca de la providencia de Dios, acerca de los cuidados de Dios, acerca de la necesidad de la oración. Y él va a tener que compartir con la persona a la cual él está ayudando. Su foco son las necesidades físicas y espirituales. Pero eso no quiere decir que junto con eso él no tenga también una tarea espiritual. Siendo diácono va a tener oportunidades para compartir el evangelio y para edificar a las personas con las cuales está trabajando. Además, como lo decíamos la semana pasada, si el diácono tiene la tarea y su importancia es dejar tiempo para que el pastor y los presbíteros se dediquen al estudio y la enseñanza de la Escritura, a la teología, si él no considera la teología como algo muy importante, no va a poder considerar el trabajo del pastor como algo muy importante. Lo siguiente es que también sea probado primero. Esto no quiere decir ya lo vamos a elegir como diácono y lo vamos a dejar a prueba un año. No, es decir, que sea alguien que tiene experiencia en la vida de la iglesia. Que no sea un nuevo convertido. Que no sea alguien que las personas de la iglesia misma no lo conocen. No es por descarte. Este es malo, este es malo, este es malo, este no sé, pero es mejor que los demás. Sino que debe ser alguien con experiencia, alguien que haya mostrado ser bueno y cumplir con los requisitos que la palabra de Dios está poniendo. Saltemos al versículo 12. Va a decir que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto no quiere decir que es obligatorio que el diácono sea casado. Así como no es obligatorio que los pastores o los presbíteros sean casados, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que no puede ser marido de 2 o 3 mujeres y que no pueden ser polígamos, que ese es un problema de la época, entre los judíos y también entre los gentiles. Que debe ser entonces un marido de una sola mujer y que cuando tiene familia, entonces gobierne bien su familia. A sus hijos y sus propias casas. Si no sabe cuidar de los gastos en su casa, ¿cómo va a poder saber cuidar de los gastos en la iglesia? Si no es capaz de proveer de zapatos para sus hijos, ¿cómo va a proveer zapatos a aquellos que no son sus hijos? Aquel que no es capaz de darse cuenta de las necesidades de su casa, ¿cómo se va a dar cuenta de las necesidades de los hermanos de la iglesia? Y también nos va a decir que las mujeres de los diáconos van a ayudar a entender quién es un buen diácono o quién podría ser un buen diácono. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, que es la misma palabra que usó antes, graves, o sea, serias, no calumniadoras, no mujeres que andan contando. ¿Sabes qué? Mi marido descubrió que en esa casa hay problemas. Y yo no quiero, yo no soy alguien que, claro, no soy buena para pelar, pero entonces no puede ser una mujer que es calumniadora, sino que debe ser sobria y fiel en todo. De hecho, un hombre que no es capaz de elegir para ser su esposa una mujer honesta, calumniadora, sobria, fiel, no encaja dentro del perfil
del diácono. Al contrario, las mujeres deben ser alguien que lo van a ayudar y no ser una carga en el oficio de diácono. Pensemos un poquito en estas características. Dos cosas. Estos son casi iguales que las características que el apóstol antes dio para el obispo o el presbítero. Si es que las ponemos en dos columnas, vamos a ver que son casi idénticas. Pero la gran diferencia es que el presbítero debe ser capaz de enseñar. Pero al diácono no le es dada esta tarea. Puede serlo, pero no es esencial para su oficio. Entonces, este es un oficio diferente del oficio de presbítero. No funciona aquí como una escalera, como en los trabajos. En el trabajo se dice, comenzó desde abajo. Eso quiere decir como que ocupó todos los cargos dentro de la empresa. En cuanto a los oficios en la iglesia, no es así. Deben tener características distintas. Deben ser hombres santos, pero con características distintas. Unos con la capacidad de enseñar y para los otros eso no es necesario. A veces nosotros pensamos, lo vamos a elegir para diácono para que en unos 4 años más podamos elegirlo como presbítero. Porque si es buen diácono, entonces va a ser un buen presbítero. No necesariamente. Porque aunque obviamente ambos deben tener una preocupación por las cosas materiales y espirituales, el énfasis de cada uno es distinto. Una persona que es buen presbítero no necesariamente va a ser un buen diácono. Y lo contrario también, no necesariamente alguien que es diácono será un buen presbítero. No es necesario que alguien sea profesor de escuela dominical, diácono, presbítero y después quizás también pastor. No funciona de esa forma. No es una escalera. Me han preguntado, alguien que es o que ha sido ordenado como presbítero en otra iglesia, ¿puede ser también un diácono? Porque nosotros creemos que aquellas personas que han sido ordenadas para un oficio continúan con ese oficio por toda la vida. Lo que puede ser, vamos a hablar aquí directamente en el caso del hermano Ángelo Tartu, por ejemplo. Él es hijo. Él es un presbítero, él fue elegido como presbítero en su antigua iglesia y él es ordenado un presbítero de la iglesia. Y nosotros acá lo reconocemos como un presbítero de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando ordenaron a Ángelo y Arturo? Él participó de la ordenación, impuso sus manos sobre ellos, aunque no es un presbítero actuante como presbítero en nuestra iglesia. ¿Podrían votar por él para ser diácono? Si alguien piensa que aquí es una escalera y que está el diácono, el presbítero, el pastor, entonces podría alguien decir, es que lo voy a estar ofendiendo, lo voy a estar degradando. No funciona así. Nosotros encontramos, por ejemplo, en los 7 hombres que se eligen, ahí en Hechos capítulo 6, vamos a encontrar 2 que también, por ejemplo, Felipe, que son hombres que también son mencionados como evangelistas. Y dijimos la semana pasada, evangelistas era un oficio de la iglesia en sus primeros tiempos. Entonces ahí nosotros encontramos hombres que tenían 2 oficios, el de diácono y el de evangelista. Entonces tener un oficio no me descalifica para poder también tener otro. Entonces no hay nadie, ninguno de los hermanos, que esté descalificado, que no se pueda votar por ellos en la elección. En segundo lugar, vean
el énfasis que aquí nosotros tenemos en el carácter de la persona. Es una tentación muchas veces para la iglesia. Vamos a elegir un diácono porque él trabaja como contador, o porque es un trabajador social, o porque es un constructor. Quizás esos sean dones que van a ayudar a poder cumplir bien la tarea de diácono. Pero lo importante aquí es el carácter de la persona. La profesión, lo que son las cosas que son capaces de hacer con las manos, las energías que pueda tener alguien, no forman parte de los requisitos que el apóstol Pablo está dando. Más bien está hablando de alguien que sea santo. Esa es la primera característica. Lo demás es bueno, pero no es requisito. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un diácono? ¿Qué es lo que diferencia a un presbítero de un diácono? De hecho, la propia palabra nos va a mostrar cuál es esa diferencia. ¿Qué significa presbítero? Además de anciano, presbítero es aquel que observa y diácono es aquel que sirve. Esos son los significados de las palabras, de las propias palabras, que son palabras que nosotros hemos asumido para el español, pero que son griegas. El presbítero observa y gobierna. El diácono sirve. Es un hombre de servicio. De hecho, ahí en Hechos 6, los discípulos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí está la diferencia. Uno se dedica a la palabra de Dios y el otro al servicio. Quizás en nuestra mala concepción del servicio, nosotros pensamos que servir es algo malo. Usamos de forma despectiva la gente del servicio. La servidumbre. Pero el servicio es algo absolutamente necesario. Philip Ryken, un pastor de la PCA, en un sermón sobre el oficio de diácono, él dice, antes de llamar o antes de predicar el sermón, yo llamé a la escuela, sería como la escuela de turismo de Filadelfia, era el pastor en la iglesia en Filadelfia. Y le pregunté qué es lo que ellos esperan de un buen mozo, de un buen garzón. Porque a eso se dedicaba, a esa escuela. Y él dice que le respondieron, un buen garzón es alguien que percibe lo que la gente necesita y se los trae antes de que ellos se lo pidan. No sé si ustedes cuando van a un restaurante, una de las cosas que a uno no le gusta es que el garzón nunca esté atento. Que uno tenga que estar así con el cuello estirado todas las veces para tratar de hacer contacto visual para decirle necesito esto. En cambio, cuando uno va a un restaurante y hay un buen garzón, se cae de un servicio y uno no tiene que estirar el cuello cuando esa persona ya viene con el servicio para ponerle uno nuevo. No deja que uno recoja el que cayó al suelo y lo ocupe. Es aquel que está atento y te pregunta, ¿necesita algo más?
¿Cómo está todo? ¿Cómo lo está pasando? ¿Puedo servirle de alguna forma? No es aquel que está con la cara cerrada y tratando de no mirar a nadie para que no le pidan nada. Y entonces Philip Ryken dice, bien, el buen diácono es así. El buen diácono es alguien que sirve bien, es alguien que es capaz de percibir las necesidades incluso antes de que le pidan. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza pedir. Porque nos da vergüenza decir que tenemos alguna necesidad. Y hay personas que tienen esta capacidad. Una capacidad que ciertamente yo no tengo. Y por eso necesitamos prontamente tener diáconos. Ahora, como yo les decía, cuando pensamos en el servicio, generalmente pensamos en algo bajo. Pero según la Escritura, esta posición es una posición de honra. Es un rol alto. Por eso los apóstoles van a decir que estos hombres que tienen que ser elegidos para servir, no allá abajo, sino que tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Generalmente nosotros pensamos en el garzón como alguien que no pudo estudiar otra cosa o no pudo tener otro mejor trabajo. Pero el que sirve a las mesas de la iglesia del Señor Jesucristo es alguien que tiene uno de los mayores llamados dentro de la iglesia de Cristo. Y según la Escritura, el servir es algo glorioso. El propio Señor Jesucristo vino a servir. Ayudar y facilitar también la obra del ministerio de la palabra es una obra que ayuda inmensamente a la iglesia. Cuando ustedes miran el impacto que tienen estos diáconos en la iglesia, hay en Hechos, después de la elección y la ordenación de los diáconos, va a decir en el versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. O sea, cuando los diáconos trabajaron, la iglesia creció y creció y creció. Va a haber una relación también entonces en el ministerio de la palabra y en la efectividad del ministerio de la palabra con el ministerio de los diáconos. Va a haber una relación en la salud de la iglesia con el ministerio de los diáconos. Los diáconos entonces, hermanos, son absolutamente necesarios para la vida de la iglesia, pero no cualquier diácono. Diáconos según el corazón de Dios. Diáconos que son elegidos entonces, usando la sabiduría que Dios nos ha dado para que la iglesia entonces pueda estar bien servida. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Esta palabra, Señor, que nos guía. Esta palabra que nos enseña. Esta palabra que nos hace sabios. Gracias por tu cuidado, Señor, para la iglesia. Porque tú nos enseñas y tú nos dices cómo debemos elegir a estos oficiales que van a ayudar a la iglesia para que ésta esté bien cuidada, bien guiada y se aleje de los peligros de la anarquía, de la división, de la envidia. Ayúdanos, Señor, entonces, y danos sabiduría, que esta semana, Señor, que está comenzando, sea una semana en la cual oremos y te pidamos, Señor, que tú seas dando a esta iglesia diáconos conforme a tu propio corazón. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos.